B2B Sales Podcast. Bienvenidos a este nuevo podcast de Telefónica. Hoy vamos a hablar con Borja, director de preventa y consultoría en el área de GPROM. Yo soy José María Riera y hoy os queremos hablar de cómo definir correctamente un proyecto de transformación digital. Bienvenido, Borja. Muchas gracias, José María. Hoy al final vamos a hablar de algo que es un punto, diríamos, esa piedra en el zapato de todo proyecto en el que nosotros nos encontramos. No sé, Borja, cuántas consultorías llevas a la espalda, pero no son pocas, estoy seguro. Y que al final a nosotros siempre nos da esa visión, ¿vale?, de cómo ayudamos a nuestras empresas, pero no hablando de tecnología, ¿no? Borja, al final yo creo que hay un mal endémico en el que se habla mucho de tecnología, vemos tecnología en ferias, vemos tecnología en LinkedIn, en posts, y creo que se ha democratizado tanto la tecnología que estamos como abrumados de ella, ¿no? Sí, correcto. De hecho, normalmente el tipo de cliente al que llevamos es una persona proactiva que quiere aprender, está involucrado, va a ferias, busca soluciones por internet, quiere hacer crecer su departamento o su empresa, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con clientes enamorados de una tecnología sin saber realmente su aplicación o cómo transformará su empresa. Y nosotros lo que hacemos es partir de otra base, partir de la funcionalidad. A nosotros nos gusta ir a una empresa, entenderla y a partir de ahí ver cuál es la solución o la propuesta tecnológica que va a mejorar su día a día. Creo que al final es un concepto más simbólico, ¿no?, que para mí es la pausa. Tranquilos, vamos a ver qué es lo que realmente me duele, ¿no? Es al final el análisis de cómo ahora mismo estoy trabajando, cómo puedo mejorarlo y la tecnología que me va a apoyar a esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que nos encontramos en el día a día, que es totalmente normal, la vorágine de, oye, tenemos que fabricar más, hay que conseguir este nuevo cliente, hay que servir este pedido, pero sí que es verdad que esta pausa al final, para el éxito del proyecto, entendemos que siempre es, vamos, el éxito total. Sí, correcto. Al final las consultorías suelen ser un stop and go para las compañías, ¿no? Estamos acostumbrados, hasta ahora cada departamento ha ido haciendo un poco la guerra por su lugar, ¿no? Logística va implementando mejoras, producción va implementando mejoras, IT va implementando mejoras, mantenimiento implementa mejoras también por su lado, pero de una forma inconexa, ¿no? Y estamos llegando a un punto donde la compartición de los datos entre departamentos es muy importante para las empresas. Entonces hay que parar de vez en cuando, ver cuántos proyectos tenemos en marcha y a partir de aquí definir una estrategia global de compañía, ¿vale? Pues nos solemos encontrar en muchas compañías que tienen montados pequeños Frankensteins, ¿no? Al final llegas a una compañía, tiene 12, 13 aplicaciones para distintas cosas y, oye, aquí esto porque, no, esto me cubre esta funcionalidad, esta me cubre esta pequeña otra funcionalidad. Entonces, muchas veces, oye, vamos a parar, vamos a definir una estrategia global y vamos a ver cómo encauzamos todo para que los datos sean los mismos para todos y los tengamos en tiempo real, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final, cuando hablábamos de nuestro día a día en el que nos va empujando a que hay que responder mails, hay que ver ese calendario de Teams que son colores arcoíris de tantas reuniones. Oye, pues entender esa estrategia para precisamente el cliente es una visión a futuro y no a corto plazo, ¿no? O sea, al final es un poco esa medición. Entonces, Borja, de una de tantas consultorías o proyectos de transformación que has realizado, ¿nos podrías comentar alguna sí que te haya llamado la atención y qué es lo que ha provocado, ¿no? Tal vez. Sí, bueno, como que estábamos, ¿no? Hay muchas, ¿eh? Últimamente hemos hecho mucho sector alimentación, pero también hemos hecho sector naval, sector automoción, sector químico y te sueles encontrar con eso, sobre todo la inconexión entre departamentos a la hora de compartir datos, ¿no? Y las consultorías lo que suelen hacer es crear un equipo realmente. Pero nosotros, ¿cómo abordamos las consultorías? No vamos a hablar de una determinada, vamos a hablar a nivel global, pero para que se entienda y que vea que es aplicable a cualquier compañía. Nosotros solemos abordarla con ir a la empresa, hacemos una reunión inicial con los key agents, con responsable de logística, responsable de producción, responsable de IT, responsable de mantenimiento, donde nos cuentan cómo trabajan.
¿vale? Pero al final cada compañía es una caja negra donde entra materia prima, hay unas ciertas personas que realizan los trabajos y acaba saliendo un material expedido. Pues oye, contarnos cómo funciona ese flujo dentro de vuestra casa. Y muchas veces en esa reunión entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final no llega bien la información en todos lados, ¿no? Entonces suele ser una reunión bastante entretenida y divertida porque todos los departamentos ya aprenden algo de los demás, ¿vale? Y cuando se acaba esta reunión, a mí me gusta utilizar una frase para cerrarla y romper también un poco el hielo, que es, vale, ahora me habéis contado la teoría, vamos a ver la práctica, ¿no? Y entonces es cuando bajamos, oye, vamos a ver las líneas de producción, cómo les llegan esas órdenes de fabricación, cómo imputan los materiales, cómo llevan el control de los controles estadísticos de proceso, ver los mantenimientos, cómo se calculan, cómo se secuencian, cómo se imputan los recambios utilizados, a nivel de logística, cómo decides dónde ubicas cada uno de los materiales. Entonces, estamos 3-4 días en planta con cada uno de los departamentos y solemos cerrar con el departamento de IT, que al final es el que tiene el conocimiento global de lo que ocurre en el mundo digital y un poco también lo que ocurre a nivel físico. Y una vez tenemos esta imagen en nuestra cabeza, hacemos una reunión de cierre como la primera. Siempre les decimos, oye, vamos a hacer una reunión como la que hicimos hace 3 o 4 días, pero ahora al revés. Ahora os voy a explicar yo cómo trabajáis, para ver si estáis de acuerdo, ¿no? Y aquí ya empiezan a levantarse cosas. Y suele ser una reunión bastante más divertida, porque siempre hay puntos de discordia o puntos que sobresaltan con pequeñas anécdotas, ¿no? Y una vez realizado ese ASIS, pues al final lo importante es saber de qué punto partimos, porque con la consultoría nos piden a dónde llegar, pero para saber a dónde llegar tenemos que saber en el punto en el que estamos, ¿no? Pues una vez tenemos ese ASIS, este estado de situación actual, es cuando nos vamos a nuestras oficinas, redactamos un to-be, ¿vale? Que es, vamos a hacer ese mapa de ruta. O sea, si yo quiero digitalizarme, ¿qué quiero tener digitalizado? Quiero tener un MES, quiero tener un escala que me controle los procesos, quiero tener un sistema de gestión de almacenes que me controle. Vale, una vez definidos estos objetivos, nosotros vamos a hacer el roadmap, o sea, el mapa de ruta para llegar. Y esa digitalización completa en una empresa puede estar a 3 años, a 5 años o a 7 años, dependiendo del punto de partida, dependiendo de la capacidad de inversión de la compañía. Entonces, nosotros lo que hacemos es adaptar cada uno de los mapas de ruta en función de nuestra experiencia, de las múltiples compañías en las que hemos estado y de las capacidades de la misma compañía. Totalmente, Borja. Yo creo que hay un concepto muy clave que además se ha repetido en muchísima literatura, que es la gestión del cambio, ¿no? El cómo estos proyectos en los que a priori ves que van a ayudar al cálculo del OE, van a ayudar a todo lo que es la parte propiamente de producción, pero que cuando la aterrizas abajo en lo que es el usuario final, allí hay un choque de realidades que no es la que realmente se ha hablado en esas reuniones, ¿no? Y al final yo creo que, por mi experiencia, el usuario final lo que necesita es cariño, es estar comprometido con el proyecto, es una estrategia, pero es una estrategia de la compañía. Entonces, si aunamos fuerzas, si hacemos partícipes a todos, que hablamos de tecnología, pero si te das cuenta, son las personas las que realmente hacen que este tipo de proyectos salgan adelante y con un éxito muy importante, ¿no? En este caso. Entonces, sí que es verdad que para mí el darle esa confluencia, el que todos y cada uno de, como comentabas en el tipo de la estructura, estén, en este caso, coordinados, para mí es fundamental y lo vemos, independientemente de la tecnología. De hecho, lo que nos ocurre muchas veces es que al final el plan de transformación digital es un plan directivo que viene desde arriba. ¿Y qué suele ocurrir? Pues cuando no se ha involucrado a los operarios desde abajo, es difícil que adopten la tecnología, ¿no? De hecho, muchas veces nos encontramos con los operarios de yo es que ya soy muy mayor para utilizar estos sistemas y esto nos ocurre, ¿no? Hay según qué industrias que hay perfiles que te encuentras así. Pero siempre les digo lo mismo, digo, sí, pero seguro que has aprendido a utilizar el WhatsApp. Correcto. Al final es mostrar interés. ¿Qué ganamos con esta consultoría? Con un plan director que viene desde arriba, como nosotros vamos a estar abajo en planta, hablando con la gente, de hecho nos hemos encontrado con casos en los que según cómo veas que es el directivo, que pues solemos pedir que una persona nos acompañe durante todo el recorrido y suele ser una persona de un cierto grado ya en la compañía. Según cómo veamos el perfil, muchas veces le pedimos, oye, mira, en esta visita no nos acompañes. ¿Por qué? Porque vemos el respeto que te tienen. Y yo creo que el operario me cuente realmente su día a día, no lo que tú esperas de escuchar. Correcto. Por lo tanto, y de esta forma implicamos también al operario. Oye, ¿cuál es tu día a día? Tú llegas por la mañana aquí, te tomas un café y ¿qué es lo siguiente que haces? ¿Qué dificultades tienes? Lo que decíamos, ¿no? Al final, si yo no puedo implementar un sistema con una tablet, si es una persona que está trabajando en un ordenador de fundición y lleva un guante, ¿no? Entonces hay que buscar cómo adaptar y cómo facilitar. Obviamente cualquier cambio inicialmente produce un sobrecoste energético, digamos, ¿no? O sea, un pequeño desgaste,
pero una vez hay que concienciar a la persona que una vez se ha pasado esta primera fase inicial, su vida va a ser mucho más fácil, porque aquellos datos que apunta Boli, aquellas cosas que son extras a su trabajo, que tenéis que estar realizando a día de hoy, va a poder dejar de hacerlas porque se van a realizar de forma automática. Yo creo que para ir terminando este fantástico capítulo, Borja, para mí es un poco recapitular y darle sentido a por qué es importante, ¿no?, hacer esta pausa, ¿vale? Que la empresa tome valor, sobre todo por esa definición clara de los objetivos, el empezar paso a paso, no querramos acelerar, porque cuando un motor aceleras gripa, ¿vale? Entonces sí que es verdad que con esta estrategia y este plan lo que vamos a hacer es ir paso a paso. Y la colaboración interdepartamental, que al final nos va a dar precisamente ese éxito a la gestión del cambio. Pero si me permites, para cerrar, yo creo que también, y como cuarto punto, sería también, si hablamos un poco a nivel simbólico de viaje, este viaje que va a realizar la empresa, ¿cuál es el compañero de viaje que vas a necesitar para poder acometer todo esto? Entonces, a nivel de compañero de viaje, y vamos a poner un poco a nivel simbólico, tú tuvieras una empresa, ¿qué te gustaría que el compañero a nivel tecnológico, partner, hiciera por ti y por tu empresa? Pues lo primero, que mirara por mi empresa, no por él, ¿no? Al final nos encontramos con muchas empresas que sí que ofrecen opciones de transformación digital, pero están ligadas a ciertas tecnologías, por lo tanto quizás no me va a proponer aquello que yo necesite, sino aquello que él pueda integrar o vender, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fortaleza que tenemos desde el grupo Telefónica? Que somos agnósticos. Entonces, trabajamos con múltiples tecnologías, no estamos ligados a ningún fabricante y eso nos permite a cada compañía prestarle los servicios que realmente requiere o ofrecerle los productos que realmente requiere. Y eso se gana a partir de la confianza, que es lo que se gana en la consultoría. Al final, el resultado de la consultoría suele ser en una semana he sido capaz de entender quién soy, ¿vale? Y a partir de entender quién soy, nos vamos a coger de la mano porque nos hemos caído bien y vamos a abordar ese viaje juntos. ¿Por qué? Porque te has ganado mi confianza y yo sé que vas a ayudarme en aquello que yo necesite y no en aquello que tú necesites vender, ¿no? Y un poco ese es el valor de extra que aportamos desde el grupo, ¿no? No pensar en Telefónica, sino pensar en el cliente, las necesidades reales, informarle cuando a lo mejor está intentando abordar algo y creemos que está equivocado, aunque sea a nuestro perjuicio, porque muchas veces nos ha pasado de, oye, me gustaría que nos trasladarais una oferta de un almacén automático. Oye, es que a lo mejor ahora mismo no lo necesitas, a lo mejor tienes que empezar por otra cosa, que es más sencilla, pero te va a resultar más impactante, ¿no? Entonces, ese viaje, el compañero que necesitas que tengas al lado, necesitas que sea una persona que piense más en ti que en ella misma, ¿no? Y eso es lo que ofrecemos desde el grupo y empezando por esta consultoría, ¿no? Que la consultoría no deja de ser el preparar la maleta para el viaje, ¿no? O sea, tenerlo todo organizado, tener los billetes, tener el pasaporte a mano, por esto es la consultoría, ¿no? Preparar la maleta para cuando empecemos el viaje asegurarnos que podemos despegar tranquilamente. Oye, qué viaje tan interesante, Borja. Muchísimas gracias por estar aquí, compartir contigo este espacio. Y a vosotros, os esperamos para poder definir con éxito vuestro proyecto. Muchas gracias. B2B Sales Podcast.